Iglesia de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Hoy quiero comentar con ustedes cuál es la iglesia que fundó Cristo. ¿Cómo la fundó? Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Y subió a la montaña y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Fijémonos muy bien que Dios se encarna, se hace hombre para morar entre nosotros, el Emmanuel, llamado el Cristo, y Él llama a los que Él quiso. No sigue llamando directamente, sino solamente a través de su iglesia, de aquellos a los que llamó originalmente. Por eso vemos, por ejemplo, todavía en el tiempo de Jesús, a los griegos que se acercan con Felipe y le preguntan, queremos ver al Señor. Felipe se acerca con Andrés y van a decirle al Señor. No es directamente. Ninguno que se autoproclame apóstol es verdadero. Eso es muy importante. Tampoco nadie se puede autoproclamar o hacer pastor fuera de la iglesia que Dios fundó. El mismo San Pablo, que fue llamado de alguna manera por Cristo, comprueba su llamado después de unos años yendo a visitar Jerusalén, preocupado, como él mismo escribe, que estuviera proclamando un evangelio equivocado. Y la única iglesia fundada por el Señor en los apóstoles lo confirma. ¿Cómo podemos saber si la iglesia en la que estamos es verdaderamente esa iglesia? Pues precisamente están los concilios. Dentro de ellos el primero es el concilio de los apóstoles y su enseñanza. Escuchemos lo que dice para comparar si realmente en tu congregación están haciendo eso. Dice, he aquí el camino de la vida. Amarás a Dios que te ha creado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no harás a otro lo que no quisieras que te hicieran contigo. Muy fácil. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Amen a los que los odian y no tendrán enemigos. ¿En tu iglesia hacen eso? Absténganse de los deseos carnales y mundanos. Debes dar a cualquiera que te pida y no reclamar nada. ¿Lo hacen en tu iglesia? El segundo precepto, no matarás, no cometerás adulterio, no prostituirás a los niños. Tu pastor o el grupo de tus pastores o tus sacerdotes encubren pedófilos, que esos son los que prostituyen a los niños. No estás en la iglesia de Cristo. No robarás, no te entregarás a la magia ni a la brujería, no harás abortar. No desearás los bienes de tu prójimo, ni darás falso testimonio, ni serás maldiciente, ni rencoroso. No seas raptor, ni hipócrita, ni malicioso, ni dado al orgullo, ni a la concupiscencia. Muy fácilmente nos podemos dar cuenta si tu supuesto sacerdote, si tu supuesto pastor, o profeta, o lo como se quiera llamar, cae en esto, es que no está siendo fiel a Cristo. Dice, aléjate del mal y de toda apariencia del mal. No te dejes arrastrar por la ira, porque la ira conduce al asesinato. Tu pastor, tu obispo, ¿es iracundo? ¿Se enoja con los demás? No es seguidor de Cristo. Ni tengas celos, ni seas pendenciero, ni irascible. Te dice tu pastor que vayas a pelear con los otros que no son como tú. No es de Cristo. Te dice tu sacerdote que los otros los con desdeña, ¿va? No es de Cristo. No te dejes inducir por la concupiscencia, porque lleva a la fornicación.
Evita las palabras deshonestas y las miradas provocativas. No consultes a los agoreros que conducen a la idolatría. Es decir, no tengas ninguna santa muerte ni ninguna tontería de esas. Evita las palabras deshonestas. No seas mentiroso, porque lleva al robo. No seas avaro, ni ames la vanagloria. Estas pasiones incitan al robo. ¿Cuántas veces vemos a estos pastores vestidos impecablemente con trajes exigiendo que les den diezmo para vivir muy bien? O a estos sacerdotes que les gusta revestirse con unos trajes carísimos, bordados de oro y no sé cuánta cosa, y exigen que se los compren. No murmures porque lleva la blasfemia. No seas altanero ni malévolo. ¿Te has topado con un pastor, con un sacerdote que es altanero? No es de Dios. Sé humilde. Acepta con gratitud las pruebas que te vengan, porque nada nos sucede sin la voluntad de Dios. Acuérdate de día y de noche del que anuncia la palabra de Dios. Hónrale como al Señor. Donde se anuncia la palabra, allí está el Señor. Busca la compañía de los santos. Evita las disensiones, procura la paz. Juzga con justicia. Nada de que no juzgarás, no juzgues. No es cierto. Esto lo dicen los apóstoles. Juzga con justicia. No condenes. Eso no te corresponde. Pero juzgar sí. No vuelvas la espada al indigente. Reparte con tu hermano. No digas que lo tuyo te pertenece. Desde su infancia enséñales a tus hijos el temor de Dios. Hay también una explicación del camino de la muerte que no voy a comentar porque nos sea suficiente el camino de la vida. Dice de la liturgia y la disciplina. Estamos en la enseñanza de los apóstoles, la didaje. Después de haber enseñado los preceptos, bautizan en agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por inmersión. Es decir, tenemos que meter al muchacho, al niño, a la persona, toda la persona, no nada más echarle agua. Que sus ayunos no sean parecidos a los hipócritas, que ayunan el martes y el viernes, o el jueves. Ustedes ayunen los miércoles y los viernes. En cuanto a la Eucaristía, que nadie coma ni beba de esta Eucaristía sin haber sido antes bautizado en el nombre del Señor, dando gracias. Si alguien viniese a enseñarles esto, recíbanlo. Pero si resultare un extraviado para destruir su fe, no lo oigan. ¿Cómo deben portarse con los apóstoles y profetas? Reciban en nombre del Señor a los apóstoles que los visiten, en tanto permanezcan un día o dos. El que se quede 3 días es falso. Al salir, denle pan. Si pide dinero, es falso. Qué sencillo. Tu pastor, tu curita que te está pidiendo dinero por las intenciones, es falso. Al profeta que hablare por el Espíritu no le juzgaréis ni le examinaréis, porque todo pecado será perdonado menos ese. Son profetas los que siguen el ejemplo del Señor solamente, no el que habla por el Espíritu. Por su conducta pueden distinguir al verdadero y al falso profeta, por su conducta. El que enseñe la verdad pero no haga lo que enseñe es un falso. ¿Cuántas veces encontramos sacerdotes, pastores y no sé cuánto, hablando muy bonito, pero no viven lo que están diciendo? Son falsos. Si alguien les pide dinero, no le hagan caso. A todo el que vaya con ustedes, recíbanlo. Y pruébenle después para conocerle. Pruébenle. Deben tener suficiente criterio. Si fuera un pobre viajero, no debe quedarse en casa más de 2 o 3 días. Si quiere permanecer, que trabaje para comer. Que no quede entre ustedes ningún cristiano ocioso. Si no quiere hacer esto,
es un negociante del cristianismo del cual se deben alejar. El verdadero profeta que quiera fijar su residencia entre ustedes es digno de sustento. El verdadero profeta. ¿Y cómo lo van a saber? Por su conducta. Escuchemos algunos de los cánones, particularmente de los 3 primeros concilios. El canon séptimo: si celebran la Pascua los clérigos con los judíos, sean depuestos, así sea un obispo. Tristemente, solo nuestra Iglesia Ortodoxa continúa esta práctica. Otros dicen tener autoridad para cambiar aún lo que los mismos apóstoles dejaron. Y si cambian lo de los apóstoles, ¿qué no van a cambiar? Pero siguen diciendo que son apostólicos. Es una mentira. El canon 25. Un clérigo, sea obispo, sacerdote o diácono, que es fornicador, es depuesto. ¿Cuántos hay supuestos célibes que tienen mujer, amantes, hijos, y siguen protegidos por aquellos que dicen ser sus obispos? El canon 42. El clérigo borracho es depuesto, sea obispo, sacerdote o diácono. El canon 50. Tres inmersiones para bautizar. Lo mismo que ya nos habían dicho, que se tienen que hacer 3 inmersiones, si no, no es válido. Esa es la enseñanza de los apóstoles, queridos hermanos. El canon 58, el obispo y el sacerdote que es negligente con su pueblo, que sea depuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros sacerdotes o ellos que son obispos ven una necesidad en el pueblo y no lo atendemos, debemos de dejar de ser sacerdotes. ¿Cuántas veces ustedes han tenido la oportunidad de ir a pedir los santos óleos, la visita al enfermo, instrucción, consejo, una confesión, y no les reciben? Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, es por flojera. Esa gente que no lo recibe no es un verdadero sacerdote, debería ser depuesto, quitado de ahí, ni el obispo. El clérigo que no ayuna los 40 días, dice el canon 69, que sea depuesto. Los 40 días, ayuno, todos los días, los 40 días, que el que no ayune, que sea depuesto. El canon número 6 del Concilio de Nicea habla de la autoridad de cada obispo en su sede, del de Alejandría en la zona de África, del de Antioquía en la zona de Antioquía, del de Roma únicamente en la zona de Roma. Eso es el Santo Concilio, canon número 6. Si alguien lo cambia, sea anatema. Así que esa idea de que un cierto obispo puede mandar sobre toda la tierra, sea anatema. El primer canon del Segundo Concilio dice: siempre la comunión del cuerpo y la sangre. Siempre la comunión del cuerpo y de la sangre. Queridos hermanos, ahí hay simplemente una idea muy sencilla, tomada de lo que está disponible en los concilios. Si su iglesia cumple con esto de manera constante, no perfecta, porque dentro de nuestra Santa Iglesia Ortodoxa, la una, santa, católica y apostólica, ciertamente ha habido obispos, sacerdotes y diáconos que han caído en estas situaciones y han dejado de ser, que ya no están. Pero la Iglesia en su conjunto persevera. Si no se cumplen estas cosas, que son muy sencillas, en realidad no estás en ninguna iglesia. Que Dios les bendiga, porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.